escuchan que a alguno anda diciendo yo amo a Dios y desprecia a sus prójimos, ese tal es un mentiroso, porque si a su prójimo al cual ha visto no lo ama, ¿cómo entonces podrá amar a Dios a quien él no ha visto? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Hola, ¿cómo están? De verdad muy pero muy buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por haber sintonizado su programa semanal que ustedes saben lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, José J. Valderrábano, producción. Con mucho gusto deseamos que por lo menos hayan corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Pues recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y saben y de sobra que vamos a ofrecer nuestras más grandes disculpas a todos ustedes por regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa, pero en esta ocasión, no obstante que en YouTube no dejan de agredirnos, de ofendernos, de amenazarnos, etcétera, insisto, a todos nuestros hermanos cristianos, tengan por lo menos la educación de prestar atención a esta cita, porque tal parece que está hecha exclusivamente para ustedes. Y Juan, el hijo menor de María, el apóstol más amado del que ustedes dicen que es su Dios, así lo dice: si oyen a alguno decir, ay, yo amo a Dios, pero desprecia a sus prójimos. ¿Y por qué los desprecia? Por no pensar igual que él, por no pertenecer a su grupo religioso, por no querer razonar como ustedes razonan. ¿Sí? Si escuchan a alguno decir, yo amo a Dios, y desprecia a sus prójimos, ese tal es un mentiroso. Porque si a su prójimo, al cual conoce, no lo ama, ¿cómo entonces él dice que ama a Dios, al cual nunca ha visto? Y esta cita, insisto, con mucha pena, pertenece a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vergüenza nos debía de dar el saber con esta cita que lo que ustedes andan pregonando, amadísimos hermanos, es una fanfarronada. Son fanfarrones, porque lo que predican no lo cumplen, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ustedes decir que aman a Dios si nunca lo han visto? Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, del año 1514, en España, se publica la Biblia Complutense? La primera edición multilingüe. ¿Estaban enterados?
Bueno, pero no dudamos que sí sabían ustedes, queridos hermanos cristianos, que en 1810 en Francia es anulado el matrimonio entre Napoleón y Josefina, al no poder ésta darle un heredero. Lo más loable es que sí sabían ustedes que en 1962 la NASA anuncia sus planes de construir un cohete Saturno V para su programa Apolo. Pero claro que sí sabían ustedes que en 1984 Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas luego de 117 años. 7 más 1 más 1, 9. Amadísimos hermanos, no deben olvidar que día a día estamos publicando información importantísima y de gran valor cultural, como lo que hemos hablado en este instante, pero solo de manera general en las redes sociales, como por ejemplo en Facebook. Claramente nos pueden ubicar como Joseph Ben Ajarón, y en el caso de Twitter como @JJ Valderrábano. Pero, sin embargo, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, les extendemos nuestros brazos para invitarlos a que entren también a nuestra nueva imagen de nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com. Este portal es en donde incluso algunas de las efemérides son ilustradas y bastante complementadas con información a detalle y muy relevante. Queridísimos, si alguno de ustedes no está inscrito en alguno de los medios antes referido, los invito a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando sin duda enriquecerá sus estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, insisto, no dejen de visitar de manera constante nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes ya puedan tener acceso a esta valiosísima información que en ese portal estamos informando, lo cual, quiero decirles con orgullo, lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Quiero enviar un afectuosísimo abrazo de solidaridad, de entrega, estrechándole su mano, estrechando su brazo para decirle, entrañable amigo, dispuesto a bola, ¿sí?, de intransigentes que lo han amenazado. He sabido con bastante alarma la declaración de mi entrañable hermano Jaime Maussan, referente a que ha sido amenazado por presentar
información relevante en su magna conferencia. Y yo le quiero decir a mi querido amigo Jaime, antes de que tú hablaras de esto, yo ya lo había publicado, hermano. Yo ya lo había hablado. Exhibí al Vaticano, exhibí a los Estados Unidos, exhibí al gobierno. No te preocupes, hermano. Así es que aquí me tienes, hombro con hombro, para pelear contra el que no puede hacerte daño. El único que tiene poder, querido Jaime, para acallarte es el Altísimo, de quien tú, su siervo. Así es que ten fe, hermano. A tus enemigos por derrota abatida. Haré que por un camino lleguen a ti, pero te juro, levantando mi derecha, que haré que por 7 caminos huyan de ti. Queridísimo hermano, antes de que tú publicaras esta magna conferencia, yo ya había exhibido, y no solamente información extraterrestre. El bendito siervo más antiguo de mi padre, de tu padre, Jaime, nos ha dado la oportunidad no solo de hablar de ellos, de la vida extraterrena. Yo ya exhibí y he dado pruebas, he exhibido documentación traída de mi persona para nuestras pantallas, Jaime, de todo lo que es el concepto Illuminati, todo lo que es la vida intraterrena, de todo lo que es, si nuestro querido público nos los permite, el concepto draconiano. No te preocupes, hermano, yo te juro que el bendito no permitirá que te toquen, porque si no te has dado cuenta, todo lo que yo digo, bendito sea nuestro Padre, tú gentilmente lo publicas y eres, Jaime, sigues siendo para nosotros la prueba viviente, toda la información que tú aportas de que esta familia de la última advertencia ha podido corroborar, gracias a tus programas, que todo lo que hemos dicho es cierto. Y tú sabes, Jaime, quién soy yo. Tú sabes, hermano, mi capacidad. Entonces, quédate tranquilo. El bendito no permitirá que nadie te toque. Cuentas conmigo, hermano. Y bueno, a nombre de todos nuestros amadísimos hermanos, queremos agradecer en esta ocasión a nuestra querida comparte esta fantástica ilustración que está acompañada de un bellísimo y muy reflexivo mensaje. Si levantamos la vista, jamás veremos ninguna frontera.
Para Dios, hermanos, no existen las fronteras. Y nuestra querida hermana Yaitza nos complementa esta frase con una cita de Colosenses capítulo 3 versículo 2, que a la letra dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y es que, amadísimos, es cierto, no obstante que en el cielo no hay fronteras, no hay clases sociales, no hay discriminación, pues todos saben que hemos sido creados por el Altísimo, por el mismo Dios. No deben existir diferencias entre nosotros. Hermanos queridos, la imagen de la semana, presentamos a ustedes imágenes que corresponden a las Torás que son utilizadas en el Muro de los Lamentos para su lectura en fechas importantes dentro de las tradiciones judaicas. Es importante, amadísimos, que aprecien cómo tanto las Torás Askenazi como aquellas sefardíes, que quiere decir, hermanos, Askenazi, no olviden que son los judíos del oriente, y sefarditas son los judíos de occidente. Ambas se resguardan en un mismo cubículo y ya nada más se presentan los hombres para retirarlas y emplearlas en la lectura de las escrituras durante el tiempo que así ellos lo consideren propicio, y al terminar deben ser devueltas al mismo cubículo de donde fueron tomadas. Hermanos, y no solo eso, sino como también podrán darse cuenta en las imágenes que en este instante les presentamos, la gente se acerca a besar incluso aquellas Torás. Dado que se es de esta manera como algunos muestran su amor por la ley de Dios. Sin embargo, la mayoría de las festividades religiosas judías son meras tradiciones y lamentablemente las celebraciones que son apegadas a la ley, considerando que los judíos se rigen bajo el calendario lunar, estas fechas pues nunca coinciden con los días que el bendito señaló eran precisos para llevar a cabo tales conmemoraciones. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo y amado hermano don Raúl Alfredo Gómez Jiménez de Monterrey, Nuevo León, aquí en México, quien muy amablemente nos comparte esta ilustrativa imagen en donde se puede apreciar dos libros, uno que es la Biblia, en donde se lee el siguiente mensaje: tengo 650 oraciones a Dios. Y el otro libro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde en otro mensaje se lee: ja, ja, estás incompleta. Santitos y virgencitas también reciben oraciones. Hermanos,
Y esto aludiendo precisamente a lo que desde hace muchísimo tiempo viene sucediendo en la iglesia romana, que es la primera creadora de rezos para hacer creer a sus fieles que con eso provocarán que sus muñecos, a los que les rezan, les hagan milagros y cosas fuera de lo normal a favor de ellos, sin tomar en cuenta que esto es falso, considerando que la propia idolatría está mal ante los ojos del Altísimo. Porque se han puesto ustedes a pensar, hermanos, cómo es que los fieles de las religiones cristianas se tragan toda esa sarta de basura, aún y cuando tiene enfrente de ellos a quien al borde de la muerte sus muñecos no pueden salvar. Y si ustedes me permiten, queridísimos católicos y queridísimos cristianos, que es lo mismo, nada más que, como hemos dicho, los que hoy se dicen cristianos son los mismos católicos inconformes, pero que ahora se reúnen en otro domicilio. Ja, ja, estás incompleta. Santitos y virgencitas también reciben oraciones. No sean ridículos, no sean estúpidos. Entonces, ¿cuántas virgencitas tienen? Así lo dice el bendito. Si escuchan que alguno ande diciendo yo amo a Dios y desprecia a sus prójimos, ese es un mentiroso. Vaya nuestra gratitud hasta Madrid, España, a nuestro queridísimo y muy amado hermano, don Julio César Maldonado, quien muy amable nos hizo llegar esta fantástica frase acompañada de la siguiente imagen, donde podemos ver un puente colgante que tiene un lado frente a nosotros y el otro extremo está en el cielo. Y la frase se lee así: el camino para encontrar a nuestro Padre es hacia el cielo, no en los templos construidos por la mano del hombre. Queridísimo don Julio, gracias, porque esta fantástica frase, permítanos usted reforzarla con lo que quedó escrito, hermano, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 2, que a la letra dice: y ahora ya sabemos que si la casa que habitamos aquí en la tierra se llega a desbaratar, Dios tiene uno como enorme edificio que Él habita, una casa que no fue hecha por manos de hombre, la cual es eterna en los cielos. Así que suframos para ser cubiertos por aquella mansión maravillosa, celestial. De igual manera, vaya nuestra gratitud a nuestro hermano amadísimo, don Juan Andrés García de Dallas, Texas, por habernos compartido esta maravillosísima reflexión que a la letra dice: si una persona tiene un amigo imaginario, está loca. Si varias personas tienen el mismo amigo imaginario, ¿acaso es una religión? Y es que, hermanos, no debemos pasar por alto que la reflexión que nos comparte nuestro hermano don Juan
es muy lógica, es cierta y tiene tanto sentido, pues, ¿cómo es posible que en nuestro juicio tildemos de loco a aquel que tiene un amigo imaginario, que habla solo, que cree que está acompañado por otro, y quienes creen en un muñeco que no habla, pero que sí ellos le hablan, que creen doliente a aquel que está sano, etcétera? ¿Cómo es posible que ellos no sean locos, sino sean fieles devotos y sean religiosos, etcétera? Y bueno, antes de continuar, permitan seguir conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley santa. Y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas, analizaremos el estatuto correspondiente a la desnudez, en donde el bendito ordena en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 9, y que a la letra dice específicamente: no verás desnuda a tu hermana, o sea, hija de tu madre, haya nacido en tu casa o fuera de ella, nunca ni jamás la verás desnuda. Queridísimos hermanos, este precepto es muy claro, pero es muy importante, pues con esto nos podemos dar cuenta, antes que nada, que no existe eso de que medios hermanos, es que como es hija de mi mamá, es mi media hermana, o es hija de mi papá, es mi medio hermano. Recuerden ustedes que para Dios no existen puntos medios. ¿O recuerdan algún medio tonto? Entonces, dense cuenta que esto de que mi media hermana, porque no es hija de mi mamá, solo de mi papá, o viceversa, es torpe. Si nuestros padres tienen otros hijos con otras mujeres, o nuestras madres tienen otros hijos, no. Recuerden que para Dios no hay términos medios. Aún el mediodía no existe para Dios, Cuidado. Y si alguno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, por el simple hecho de que también llevan la sangre que nosotros llevamos. Ahora bien, en cuanto a que no debemos ver la desnudez de nuestras hermanas, bueno, este mandamiento, hermanos, es tajante, porque esa desnudez es muy íntima de ellas. Y nosotros como hermanos no debemos nuestros hermanos preguntó si sus dos niñas podían bañarse juntas, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene derecho a su intimidad, la misma que Dios le otorga. En cuanto concierne a su cuerpo, su desnudez, su organismo, etcétera. Por ende, ni entre hermanos debemos ver la desnudez de nuestras hermanas. Así sea, hermana con hermana, que quede claro.
Queridísimos hermanos, el día de hoy presentaremos con muchísimo gusto a ustedes, más bien iniciamos, ¿no? Iniciamos una serie de programas increíbles, fantásticos, maravillosos, espectaculares. Pues, continuando con el tema, los evangelios apócrifos, hoy, ¿les parece bien? Hablaremos acerca del libro sobre la Natividad de María. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Queridos hermanos, fíjense ustedes que este libro se considera una reelaboración abreviada del Evangelio del pseudo Mateo, o sea, del falso Mateo. Como él sirvió para su uso en numerosas historias y leyendas medievales. En esta obra se eliminaron y se depuraron muchas cosas, hermanos, que podían herir la sensibilidad de la gente según las creencias de aquel tiempo, como el primer matrimonio de José, la prueba de las aguas amargas, la constatación escabrosa de Salomé, etc. Lo que hace que su estilo sea más delicado y elegante que el de su original. Es importante que ustedes sepan que durante la Edad Media, fíjense que este apócrifo fue atribuido sin ningún sustento a un tal Jerónimo. Todavía hoy, entre las obras de los doctos de la Iglesia, su exégesis bíblica, bastante avanzada, acusa influencias de Beda y de Alcuino, con un estilo que superó por mucho el estilo bárbaro y primitivo de su original, lo que ha dado pie para concluir que el autor forzosamente debió ser un contemporáneo de Carlomagno en el siglo IX, lo cual obviamente también es cierto. La bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María descendía, hermanos, de estirpe regia y pertenecía a la familia de David. Bien, había nacido en Nazaret y fíjense que fue educada en la casa de Dios allá en Jerusalén. Su papá se llamó Joaquín, su mamá se llamó Ana. Ella era nazaretana por parte de su padre y betlejemita, como Betlehem, o sea, lo que ustedes conocen como Belén, bueno, se pronuncia Betlehem, casa de pan. Entonces, era bethlehemita por parte de su mamá. La vida de estos esposos, queridísimos, era sencilla y recta ante la presencia del Altísimo, e irresistible, irreprensible y piadosa ante los hombres. También tenían dividida su hacienda en 3 partes. Una la destinaban para la casa de Dios y sus ministros. Otra se la daban a los pobres y peregrinos. La tercera quedaba reservada para las necesidades de sus siervos y para ellos mismos. Hermanos, estos hombres, estos personajes
tan requeridos de Dios y piadosos para con sus prójimos. Fíjense que llevaban 20 años de vida conyugal en casto matrimonio sin obtener descendencia, según lo que nos está diciendo este libro, por favor. Tenían hecho un voto, sin embargo, de que si Dios les concedía un hijo, lo consagrarían al servicio divino. Por este motivo, hermanos, acostumbraban a ir durante el año a la casa de nuestro Padre con ocasión de las fiestas. Fíjense ustedes que, insisto, según este libro, estaba ya próxima la fiesta de la dedicación del templo y Joaquín se dirigió a Jerusalén en compañía de algunos paisanos suyos. Él era sumo sacerdote, a la sazón Isaacar. Al ver a Joaquín entre sus conciudadanos, dispuesto como ellos a ofrecer sus dones, le menospreció y desdeñó sus presentes, preguntándoles que cómo tenía cara para presentarse entre los prolíficos, que quiere decir entre los hombres fértiles, los que sí tenían hijos, si él no tenía ninguno. Dice el que era estéril. Le dijo además que sus ofrendas no debían ser aceptadas a Dios por cuanto le consideraba indigno de posteridad, y citó el testimonio de la Escritura que declara maldito al que no hubiera engendrado un hijo en Israel. Quería entonces decirle que debía primero verse libre de esta maldición teniendo hijos y que sólo hasta entonces podría presentarse con ofrendas ante la vista de nuestro Padre. Según este libro, Joaquín quedó muerto de vergüenza ante tamaña injuria y se retiró a los pastizales donde estaban los pastores con sus rebaños, sin querer regresar a la casa para no exponerse a más desprecios por parte de sus paisanos que habían presenciado la escena y habían oído lo que él, sumo sacerdote, le había echado en cara. Fíjense ustedes que llevaba ya algún tiempo en aquel lugar cuando un día que estaba solo, dice este libro, se le presentó un varón de Dios rodeado de un inmenso resplandor, en donde él quedó espantado. Fíjense bien, se espantó ante su presencia, pero aquel varón de dicha aparición le libró diciendo: Joaquín, no temas, no te espantes por lo que ves. Debes de saber que soy un siervo del Altísimo y Él me ha enviado a ti para anunciarte que tus oraciones han sido escuchadas y que tus ruegos han subido hasta su presencia. Ha tenido a bien poner sus ojos en tu confusión, después de que llegó a sus oídos las burlas, la infamia de esterilidad que injustamente se te dirigía. Dios, verdaderamente vengador del delito, mas no de la naturaleza,
Y por eso, cuando tiene a bien cerrar la matriz, lo hace para poder abrirla de nuevo, pero de manera admirable. Y para que quede bien claro que la prole, o sea que la descendencia, no es el fruto de la pasión, sino de la libertad divina. Efectivamente, los 80 años, y no obstante dio a luz en extrema ancianidad a Yitzhak, a quien aguardaba la bendición de todas las generaciones. Y no también Raquel, a pesar de ser tan grata a los ojos de Dios y tan querida de buen hombre como lo fue Jacob. ¿No recuerdan que fue estéril durante largo tiempo, sin que eso fuera un obstáculo para que engendrara después a José, que fue no solo el gobernador de Egipto, sino también el libertador de muchos pueblos que iban a perecer a causa del hambre? ¿Y quién hubo entre los jueces más fuerte que Samsón y más santo que Samuel? Sin embargo, ambos tuvieron madres estériles. Si la razón contenida en mis palabras no logra convencerte, ten por cierto, cuando menos, que las concepciones largamente esperadas y los partos provenientes de la esterilidad suelen ser más maravillosos. Sábete pues que Ana, tu mujer, va a darte a luz una hija, a quien tú impondrás el nombre de María. Esta vivirá consagrando su vida al Altísimo, donde su niñez, en consonancia con el voto que has hecho, y ya desde el vientre de tu madre, se verá llena de la bendición de Dios. No comerá ni beberá cosa alguna impura, ni pasará su vida entre el bullicio de la plebe, sino en el recogimiento de la casa de Dios, para que nadie pueda llegar a sospechar ni decir cosa alguna desfavorable de ella. Y cuando vaya creciendo su edad, de la misma manera que ella nacerá de madre estéril, así, siendo virgen, de manera incomparable recibirá a su vez al que será llamado Hijo del Altísimo. El nombre de éste será Jesús, porque de acuerdo con su significado ha de ser el Salvador de todos los pueblos. Esta será para ti la señal de que es verdad cuanto acabo de decirte. Cuando llegues a la puerta dorada de Jerusalén, te encontrarás con Ana, que vendrá a tu encuentro, mas ella, que ahora está preocupada por tu tardanza en regresar, se alegrará profundamente al verte de nuevo. Y después de haber dicho esto, aquel santo de Dios se apartó de él. Después, aquel varón de Dios se dejó ver ante Ana, la mujer de Joaquín, y ésta le dijo: no tengas miedo, Ana,
no creas que estás viendo un fantasma. Soy el mismísimo siervo de Dios que ha presentado tus oraciones y tus ruegos ante el acatamiento del Altísimo. Ahora acabo de ser enviado a ustedes para anunciarles el nacimiento de una hija cuyo nombre será María, y que ha de ser bendita entre todas las mujeres. Desde el momento mismo de llegar a la tierra, el niño rebosará en ella la gracia del Señor y permanecerá en la casa paterna los 3 primeros años, hasta que termine su lactancia. Hasta ese entonces vivirá consagrada al servicio de Dios y no abandonará la casa del Altísimo hasta que llegue el tiempo de la discreción. Allí permanecerá sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día, y absteniéndose de toda cosa impura. Jamás conocerá varón, sino que ella sola, sin previo ejemplo, y libre de toda mancha, corrupción y unión, siendo sierva a aquel que con su nombre y su obra se convertirá en el Salvador de todo el mundo. Levántate pues, sube hasta Jerusalén, y cuando llegues a esa puerta que llaman Áurea, por estar dorada, encontrarás allí, en confirmación de lo que te digo, a tu marido Joaquín, por cuya salud estás acongojada. Ten pues seguro, cuando tengas cumplimiento estas cosas, que el contenido de mi mensaje se realizará sin duda alguna. Dice este libro que ambos obedecieron el mandato del varón de Dios y se pusieron en camino hacia Jerusalén. Desde los puntos donde respectivamente se encontraban. Y cuando llegaron al lugar señalado por aquel varón de Dios, vinieron a encontrarse mutuamente. Entonces, alegres por verse de nuevo y firmes en la certeza que les daba la promesa de un futuro hijo, dieron las gracias que cumplía a Dios, que exaltaba a los humildes. Y bueno, después de adorar al Altísimo, regresaron a casa, donde esperaron la realización de la divina promesa. Llenos de confianza y de alegría, por fin Ana concibió y alumbró una hija, a quienes sus padres dieron el nombre de María, según el mandato del varón de Dios. A los 3 años, cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a María juntamente con sus ofrendas a la casa del Altísimo. Tenía alrededor 15 peldaños de subida, de acuerdo con los 15 salmos graduales. Es de saber que, como la casa de Dios estaba edificada, que quiere decir construida, sobre un monte, no se podía llegar al altar de los holocaustos, que estaba fuera del recinto, sino por medio de gradas. En una de estas gradas colocaron, pues, sus padres a la bienaventurada María, niña aún de corta edad. Y cuando ellos estaban entretenidos en cambiar sus vestimentas de viaje por otros más limpios y curiosos, María fue subiendo una a una todas las gradas sin que nadie le diera
la mano para levantarla y guiarla. De manera que, por lo menos en este punto, nadie podría decir que le faltaba la gravedad propia de la edad madura. Y es que ya el Señor hacía cosas magníficas en la infancia de María y daba a conocer de antemano a esta maravillosa señal cuán grande había de ser en el futuro. Y bueno, fíjense ustedes que después de celebrar el sacrificio prescrito por la ley, cumplido ya su voto, dejaron a María en el recinto de la casa de Dios para que fuera allí educada con las demás doncellas. Ellos entonces volvieron a su casa, mas María iba adelantando en las virtudes a la par que aumentaba su edad. Y según las palabras del salmista, su padre y su madre la abandonaron, pues Dios la tomó consigo. Esto, hermanos, por favor, no es nada que pueda asegurarse, pues no vaya a ser que a ellos les haya sido indicado que no la buscaran más, aunque, insisto, nadie, hermanos, nadie puede confirmar que a María sus padres la hubieran abandonado. Diariamente tenía comunicación con los varones de Dios, asimismo gozaba de la visión divina, la cual inmunizaba contra toda clase de males y la inundaba de bienes sin cuento. Así llegó hasta los 14 años, haciendo con su conducta que los malos no pudieran imaginar en ella nada reprensible, y los buenos tuvieran su vida y su comportamiento por dignos de admiración. Solía entonces anunciar públicamente el sumo pontífice que todas las doncellas que vivían oficialmente en el templo y hubieran cumplido la edad convenida regresaran a sus casas y contrajeran matrimonio de acuerdo con las costumbres del pueblo y el tiempo de cada una. Absolutamente todas se sometieron dócilmente a esta orden, menos María, la sierva del Señor. Ella dijo que no podía hacer aquello y dio como razón que estaba consagrada al servicio de Dios espontáneamente y por su virginidad, por lo que no estaba dispuesta a quebrantarlo por la unión matrimonial. Se vio entonces, hermanos, que en gran aprieto al sumo sacerdote, pensando por una parte que no debía violarse aquel voto para no contravenir a lo que dice la Escritura. Hacer votos al Señor y cumplirlos, y no atreviéndose por otra a introducir una costumbre desconocida para el pueblo. Así entonces mandó que, con ocasión de fiestas ya cercanas, se presentaran todos los hombres de Jerusalén y sus sacerdotes para que su consejo pudiera dar luz, pero sobre la determinación que había de tomarse en un asunto tan difícil. Fíjense ustedes que realizando el plan fue sentir común de todo lo que debía consultarse al Señor sobre esta cuestión.
Se pusieron entonces en oración y el sumo sacerdote se acercó para consultar a Dios y al momento se dejó sentir en los oídos de todos una voz proveniente del oráculo y del lugar del propiciatorio. Decía esta voz que, en conformidad con lo predicho por Isaías, debía buscarse a alguien a quien se encomendara y con quien se casara aquella virgen. Pues ya, como es ya bien sabido por todos ustedes, hermanos, que Isaías también dijo: brotará un tallo de la raíz de José, se elevará una flor de su trono, sobre ella reposará la fuerza de Dios, su sabiduría y su entendimiento, el consejo y la fortaleza, la ciencia y la piedad, y será inundada del temor del Altísimo y de su conocimiento. De acuerdo pues con esta profecía, mandó que todos los varones de Dios pertenecientes a la familia de David, aptos para el matrimonio y no casados, llevaran sendas varas al altar. Y dijo que el dueño de la vara, que una vez depositada hiciera germinar una flor, y en cuyo ápice se posara la fortaleza del Altísimo en forma de un ave. Ese sería el designado para ser custodio y para ser marido de María. Bueno, pues allí estaba como uno de tantos José, hombre ya de edad que pertenecía también a la familia de David, y mientras todos por orden fueron depositando sus varas, éste retiró la suya, al no seguirse el fenómeno extraordinario anunciado por el oráculo. El sumo sacerdote pensó que se debía consultar de nuevo al Altísimo. Este respondió que precisamente había dejado de llevar su vara aquel con quien debía depositar su vara. Con esto quedó José descubierto, pues nada más el depositarla hizo que se posara sobre su extremidad una fortaleza que descendía del cielo. Esto patentizó muy bien a las claras que era él con quien debía desposarse María. Bueno, entonces se celebraron los esposales, como de costumbre, y José se retiró a la ciudad de Belén o Betlehem para arreglar su casa y disponer todo lo necesario para la boda. María, por su parte, la sierva del Altísimo, retornó a la casa de sus padres en Galilea, acompañada de las 7 doncellas coetáneas y compañeras desde la niñez que le habían sido dadas por el sumo sacerdote. Bueno, en estos mismos días, es decir, al principio de su llegada a Galilea, fíjense ustedes que fue enviado por Dios el gran varón, de nombre Gabriel, para que le anunciara la llegada de Jesús el Cristo y la pusiera al tanto de la manera y orden en cómo se desarrollaría este acontecimiento. Bueno, y así, entrando que hubo hasta allá,
inundó la estancia donde se encontraba de un brillo extraordinario. Después la saludó en los siguientes términos: Dios te salve María, sierva grata del Señor, mujer llena de gracia, el Padre está contigo. Tú eres más bendita que todas las mujeres y que todos los hombres que han nacido hasta ahora. María, que estaba bien acostumbrada a ver a los varones de Dios y a quien le era familiar verse rodeada de resplandores celestiales, no se asustó por lo que vio de aquel mensajero, ni tampoco quedó aturdida por la magnitud de ese resplandor, sino que únicamente se vio sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel. Y así se puso a pensar a que vendría bien, aturdida por la magnitud del resplandor, sino que únicamente se vio sorprendida por la manera de hablar de aquel varón. Y así se puso a pensar a qué vendría saludo tan insólito, qué pronóstico podría traerle y qué desenlace tendría finalmente. Aquel mensajero con inspiración divina vino al encuentro de tales pensamientos y le dijo: oye, no tengas miedo, María, de que mi saludo vaya velado algo contrario a tu castidad. Precisamente por haber escogido el camino de la pureza, has encontrado gracia ante los ojos del Altísimo, y por eso vas a recibir un niño sin pecado de tu parte. Este será grande, pues extenderá su dominio de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra será llamado el Hijo del Altísimo, por quien va a descender humilde en la tierra. Está reinado lleno de majestad en el cielo. El Señor Dios le dará el trono de David y reinará por toda la eternidad en la casa de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Él será el Rey de reyes y Señor de los que dominan. Su trono permanecerá por los siglos de los siglos. Y dice este libro: entonces María, no por incredulidad a las palabras de aquel siervo de Dios, sino deseando únicamente saber cómo habrían de tener su cumplimiento, respondió diciendo: ¿y cómo se podrá verificar esto? ¿Cómo es que voy a dar a luz si no voy a conocer a ningún varón de acuerdo con mi voto? Y aquel varón le respondió: no pienses, María, que vas a concebir de manera humana, sin unión marital alguna. Tú recibirás al niño siendo virgen y lo vas a cuidar siendo virgen, porque la fortaleza del Altísimo vendrá a esta tierra, en efecto, sobre ti, y te cubrirá con su sombra contra todos los ardores del deseo. Por tanto, solamente el niño será santo, porque siendo el único que nació sin pecado, será llamado Hijo de Dios. María entonces
extendió sus brazos y elevó sus ojos al cielo diciendo: He aquí la sirvienta del Señor, te ruego hágase en mí según tu voluntad. Fue entonces, queridísimos, que el ángel del Señor se le aparece, pero en sueños a José, y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo, no tengas sospechas, no sospeches de fornicación de María, no pienses desfavorablemente de ella, no tengas reparo en contraer con ella el matrimonio, porque fíjate que lo que a ella le ha sido anunciado es ahora causa de angustia para tu alma. No es obra de ningún hombre, pues siendo ella la única virgen entre todas las madres, habrá de recibir al que será llamado Hijo de Dios, a aquel que darás por nombre Jesús, porque él habrá de salvar al pueblo de sus faltas, de sus culpas, de sus pecados. Así pues, José siguió el mandato de aquel personaje y contrajo matrimonio con María. Y esto, queridísimos, es importante. Mas no cohabitó con ella. Escuchen bien, no cohabitó con ella. O sea, quiere decir que no tuvo relaciones íntimas con ella, sino que le proporcionó constantemente amparo y cobijo. Entonces José, después de un tiempo, tomó a María como las cosas necesarias y se dirigieron a la casa que tienen en Belén. Este era su lugar de origen. Sí. Sucedió que mientras allí se encontraban, se cumplieron los días que el siervo del Señor advirtió, y entonces María recibió en sus brazos al niño, a quien debía llamar por nombre Jesús. Hermanos, un poquito largo, un poquito tedioso para algunos, pero hemos terminado el libro falso para la iglesia, y ustedes se habrán dado cuenta que más que falso tiene mucho sentido su dicho. Hermanos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuosísimo saludo hasta el Estado de México a nuestra queridísima hermana Elizabeth Hernández Barbosa, quien recientemente se ha integrado a la red de Facebook y que semana a semana sigue nuestros programas. Queridísima hermana, muchas gracias, de verdad, con el corazón en la mano, por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego me considere por favor a sus más apreciables órdenes, pues con muchísimo gusto estoy para servirle, y reciba por favor mis mejores deseos, porque el Altísimo, nuestro Padre, el eterno y bendito y todopoderoso por siempre, a usted, junto a sus más queridos, les proteja, les colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y también todo cuanto ustedes poseen. Y bueno, queridos hermanos, los invito mañana lunes para que no se pierdan a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y 24, tiempo del Centro de México, la entrevista que una vez más amablemente Mayra Berenice ha tenido a bien invitarnos en su programa de radio Misterios Ocultos, y que podrán escuchar a través de www.joseradio.com. No se lo pierdan,
Va a estar fantástico porque van a recibir mucha información valiosísima para ustedes. Y bueno, finalmente a todos aquellos de ustedes, hermanos, que desean entrar en contacto con su servidor, bueno, pues además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, como Joseph Benajarón, como @JJ pues también lo pueden hacer a través de Skype, jvalderrábano90. Nuestros hermanos que radiquen en Europa, Medio Oriente, Asia, África, Oceanía, podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México, y nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, también los martes entramos en contacto a las 2 de la tarde, para que de esta manera, en conjunto, puedan participar exponiendo dudas e inquietudes. Así que, una vez más, amadísimos, dense cuenta que no hay obstáculos, no hay obstáculos para que quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca del Altísimo, nuestro Creador, y todo lo relacionado a las cuestiones celestiales, aclarará cualquier duda o expresar alguna inquietud, lo hagan de manera personal o grupal, y con muchísimo gusto, no olviden, estamos, por favor, estamos para servirles. Amadísimos, lo dejo para el final, para que se den cuenta que esto no fue una tomada de pelo, pero bueno, estuvimos un rato conectados, y lamentablemente algunos hermanos han debido a comprar sus Reyes Magos, pero no tuvimos esa comunicación. Obvio que esta festividad casi es mundial y no tuvimos ese contacto con ustedes, así es que no se preocupen, creo que este martes será obvio, pero pasado mañana será un placer para todos nosotros saber que estamos con todos ustedes. Y bueno, queridísimos, por hoy es todo. Que el bendito, nuestro Padre, nuestro Creador, el Eterno, el Santísimo por siempre, nos bendiga, dándonos más sabiduría junto a nuestros más queridos, y nos permita seguir de verdad su ley santísima, para entonces así poder decir que cumplimos verdaderamente con su voluntad, y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con este sabio proverbio judío que a la letra dice: si alguien se arrepiente, no le recuerdes ni les reproches sus anteriores faltas. Y es que aquel de nosotros que sabemos lo que es arrepentirse sinceramente, sabemos que aún reconociendo nuestras malas acciones, no dejamos de cargar con el recuerdo de ellas. Por eso no debemos reprochar, hermanos, nada a aquel que se ha arrepentido de alguna de sus acciones, pues no somos jueces, hermanos. Que el bendito, el día de su llegada, los tenga presentes, y que si no tarda, se acuerde de sus niños y que se los lleve con él, aunque nosotros tengamos que pagar con justicia nuestras faltas ante el Santísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.
wish